Hola, buenas tardes. Ella es Isabel Saro Hernández, doctora en biología e investigadora del Instituto Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales del IUNAT de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es una experta y auténtica científica de temas de biología molecular, de genética y ecología de la palmera canaria. Hola, ¿qué tal? Él es Pedro Sosa Enríquez, catedrático de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva más de 20 años liderando un equipo de investigación centrado en la conservación genética de especies vegetales en Canarias, y en concreto con la palmera canaria pues dirigió mi tesis y también lleva más de 20 años trabajando con este endemismo. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización de esta 27 edición de las Jornadas Forestales a invitarnos a Isabel Saro y a mí a informarles y darles información de las últimas novedades que estamos realizando con respecto a lo que es la identificación de la pureza genética de la palmera canaria a través del uso de marcadores moleculares centrados fundamentalmente aquí en la isla de Gran Canaria. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, la palmera canaria, nuestra palma canaria, es una de las especies más emblemáticas, uno de los endemismos más emblemáticos que existe en nuestro archipiélago. Es el símbolo vegetal de la Comunidad Autónoma de Canarias, el símbolo vegetal de Canarias, porque es una de las únicas o de las pocas especies arbóreas o con porte arbóreo que se encuentra distribuido en todas las distintas islas, en las 7 islas, y en La Gomera, y en La Graciosa también. Y en segundo lugar porque también constituye un hábitat prioritario dentro de la red Natura 2000 de la Unión Europea. Por otro lado, la palma canaria se encuentra jurídicamente protegida por diferentes leyes y órdenes, y al mismo tiempo forma parte de lo que son las especies forestales que existen a nivel nacional en España. Tiene especial relevancia y es tremendamente importante, sobre todo en las islas de La Gomera y Gran Canaria, porque es en la isla de La Gomera y en la isla de Gran Canaria donde se distribuyen más del 60% de las palmeras y palmerales que existen en nuestro archipiélago. Pero la palmera canaria tiene una de las amenazas en las cuales se cierne sobre ella, una de las amenazas es la hibridación con otras especies del mismo género, del género Phoenis. Es decir, la palmera canaria es capaz de conectar, es capaz de cruzarse con otra palmera, con la palmera, especialmente con la palmera datilera, y con lo cual da lugar a lo que serían híbridos. Esos híbridos, la consecuencia final de la generación de esos híbridos es que al final lo que va a suceder es una dilución genética y una pérdida por completa de lo que sería nuestro endemismo vegetal. Por lo tanto, y por ello, la Phoenis canariensis, la palmera datilera se encuentra incluida dentro de lo que es el catálogo nacional de especies exóticas e invasoras por esa capacidad que tiene de cruzarse con la palmera canaria. Cuando nosotros analizamos desde el punto de vista morfológico una palmera canaria y una palmera datilera, es fácilmente distinguible si evidentemente lo que estamos es analizando esas dos especies. Y se ve muy bien con el magnífico dibujo que hizo en su momento Marianne Kunkel, cuando dibujó y plasmó las diferencias morfológicas que existen entre una palma canaria y una palma datilera. Lo vemos perfectamente en el color de las hojas, un color glauco en el caso de la palmera datilera frente a un color más verdoso, más oscuro en la palma canaria, con unas pencas, como decimos en Canarias, mucho más grandes en el caso de nuestra palmera, y con unos frutos, por otro lado, mayores en el caso de la palmera datilera. Igualmente los espuchos, es decir, las espinas que se presentan y que se ven en la palma canaria, son mucho más grandes los que se ven en la palmera datilera, y al mismo tiempo, y eso marca muy bien las diferencias también, es la presencia de hijuelos, de hijos pequeños, en lo que sería en la palmera datilera, que nunca van a aparecer en la palmera canaria porque lo que tiene es un tronco rígido, recto, columnar, y nunca aparecen hijos en un lado. Pero eso es relativamente fácil, podemos distinguir morfológicamente esas dos especies cuando realmente son especies, pero cuando en un momento determinado vamos al campo vemos que las morfologías que podemos apreciar entre lo que vemos por fuera es bastante más complicado. Y aunque es cierto que en algunos casos podemos ver la existencia de determinados hijuelos, en otros casos distinguir y diferenciar una palmera canaria de un posible híbrido es bastante más complicado. Hoy en día disponemos de lo que son los marcadores moleculares que nos van a permitir precisamente identificar fehacientemente lo que es una palmera canaria de lo que sería una palmera datilera.
Fíjense ustedes el nivel, el alcance que ahora mismo se están dando a los marcadores moleculares y al análisis y el estudio del ADN, que hoy podemos condenar a una persona, podemos decir que es culpable, y fíjense ustedes lo que significa eso en el contexto jurídico de España y en general de la Unión Europea, que podemos condenar por los análisis que podemos obtener en el ADN. Pues un poco lo mismo podemos y queremos nosotros hacerlo con la palmera canaria. No para meter a la palmera canaria, evidentemente, en la cárcel, sino porque lo que nosotros pretendemos es buscar y conseguir una huella dactilar, un marcador genético que nos identifique sin ambigüedades las diferencias que puedan existir y que existen entre una palmera canaria, una palmera datilera y un híbrido. Por eso utilizamos marcadores moleculares. Un marcador molecular es una molécula que nos puede identificar, se define así, nos puede identificar un proceso biológico, en este caso un proceso genético. Además, nuestros marcadores, en general los marcadores moleculares, pues tienen una herencia distinguible, tienen un escaso componente medioambiental y al mismo tiempo incluso nos permite cuantificar fehacientemente la variación genética que existe. Con lo cual nuestro objetivo, lo que hemos estado trabajando en los últimos 20 años en nuestro grupo de investigación, es caracterizar genéticamente esas palmeras, esos palmerales, que en un momento determinado nos sirvan para identificar sin lugar a dudas cuál es la palmera canaria y distinguirla de los híbridos. Y de esa forma, así, poder caracterizar genéticamente aquellas fuentes, aquellos sitios, aquellos puntos, lugares, áreas donde existen palmeras y que con toda seguridad de esas palmeras podamos obtener pues, semillas que sean puras canarias. Con lo cual, lo que pretendemos también es caracterizar genéticamente nuestras fuentes semilleras. Y lo podemos hacer a través de lo que son, como les comentaba antes, marcadores moleculares. Pero existen muchos tipos de marcadores moleculares. Yo les voy a explicar dos concretamente. Existe un marcador molecular, existe un ADN, que se expresa y que se reproduce en lo que es el cloroplasto de las células vegetales. Ese ADN del cloroplasto, lo vamos a llamar clorotipo o genotipo del cloroplasto, tiene una herencia muy particular, y es que el ADN de ese cloroplasto se transmite de madres a hijos. Es un poco como lo que sucede con las mitocondrias o el ADN mitocondrial en los seres humanos. Nosotros tenemos el ADN de las mitocondrias de nuestra madre, exclusivamente de nuestra madre. Los machos, nuestros padres, no transmiten ese ADN a sus hijos, solamente es la madre. Por eso hablamos de una herencia maternal. Lo mismo sucede con la palmera canaria. Con la palmera canaria en general con los vegetales. Existe un ADN maternal que se hereda desde el punto de vista de la madre. Y por otro lado tenemos otro ADN que se reproduce y que se replica y que está en el núcleo, que sí es verdad que es un ADN nuclear, vamos a hablar entonces del genotipo nuclear, que consiste en una mezcla entre lo que serían los distintos padres. De tal manera que un padre masculino y una madre femenina, ese ADN sí tiene un comportamiento y una herencia distinta a lo que es la herencia del cloroplasto, la herencia maternal. Por lo tanto, tenemos dos tipos de marcadores. Uno marcado por quién es la madre y el segundo por ambos, por el padre y la madre de cada uno de los diferentes hijos. Y lo representamos para que un poco lo tengamos esa idea en este esquema. Si ustedes se fijan aquí, pues el clorotipo lo hemos marcado de color amarillo en el centro y el canario sería el amarillo, por supuesto, el canario es el amarillo, mientras que en este caso el rojo lo hemos puesto como el clorotipo, la herencia maternal de lo que sería la palmera datilera. Fíjense ustedes a la izquierda que en un momento determinado, en el centro, pues una hembra que tenga color amarillo va a transmitirles a sus hijos el clorotipo amarillo, porque es la herencia maternal. Y entonces, si a la derecha ven ustedes que la hembra es una datilera y por eso es rojo, los hijos que aparecen de la madre roja, de la madre datilera, los hijos van a tener como herencia del clorotipo, como herencia del cloroplasto, el color rojo. Y de esa forma podemos distinguir en un momento determinado si nuestras muestras pues, proceden de una madre canaria o proceden de una madre datilera. Por otro lado, si ustedes ven los colores que aparecen también en los recuadros pequeñitos de abajo, sería la herencia nuclear, que procede de los dos padres, del padre y de la madre. Y entonces nosotros podemos identificar de dónde pueden proceder cada uno de esos distintos genotipos, tanto maternales con el cloroplasto como nucleares en el caso del ADN nuclear.
Por otro lado, lo que hicimos fue dirigirnos a 5 localidades, 5 áreas geográficas aquí en Gran Canaria donde recoger nuestras muestras. ¿Por qué? Porque esos sitios hemos identificado que podrían ser lugares en los cuales existe o puede y crecen palmeras canarias puras, pero al mismo tiempo podemos encontrar híbridos y podemos encontrar palmeras datileras. Y este fue nuestro muestreo. Hemos analizado más de 190 muestras distintas de lo que serían palmeras canarias y palmeras datileras, y inicialmente de los que serían las 5 poblaciones que hemos comentado antes y algunos lugares en los cuales sabemos la existencia y la presencia tanto de híbridos como de palmeras datileras. Bien, comentarles algunas características de la rutina de los análisis genéticos, que consiste principalmente en colectar muestras de las palmeras que queremos estudiar en las localidades que comentó Pedro. Básicamente de un trozo del foliolo de la hoja, nos lo llevamos al laboratorio y extraíamos el ADN de esos tejidos. Una vez tenemos los genomas de esos tejidos, lo que hacemos es amplificar unas regiones concretas del ADN, que son lo que llamamos marcadores genéticos o marcadores moleculares. Pues bien, la manera que tenemos de interpretar estas regiones son a través de esos picos, que nos viene a decir el tamaño en el que tiene ese fragmento, ¿vale? Que es un indicador de la variabilidad genética que hay en estas regiones. ¿Cómo conseguimos amplificar esta zona del ADN? Pues con la técnica de la PCR, que hoy en día pues, es bastante popular. Luego construimos una base de datos en la que cada palmera, cada muestra está asociada a una combinación diferente para cada una de esas regiones, ¿vale? Es lo que llamamos el genotipo. Bien, ¿cuáles son estas regiones del ADN que estamos estudiando? Una de ellas está dentro del genoma del cloroplasto y es el que llamamos el clorotipo. Si vemos el dibujo que está en la imagen, está representado la cadena del ADN y hay una región concreta que está amplificada en la parte inferior. Resulta que en las palmeras del género Phoenix, esta región, esta secuencia de ADN, se trata de una pequeña secuencia más corta que se repite en número diferente de veces según la especie del género Phoenix de la que se trate. Y ocurre siempre de la misma manera en cada una de estas especies. Es decir, en la palmera canaria, esta secuencia se repite 5 veces y por ello siempre vamos a obtener un clorotipo del tamaño de 266 pares de base. Este indicador pues, lo podemos usar como trazador o señal de identidad de la palmera canaria. En el caso de las palmeras datileras, de las Phoenix dactilíferas, lo que ocurre es que esta secuencia se repite menos veces. En el caso de las palmeras de la región oriental, donde se distribuye a lo largo de toda su distribución, las palmeras datileras orientales, esta secuencia se repite 4 veces y por ello siempre vamos a obtener un clorotipo de 254 pares de base. Y en las palmeras occidentales, las que se distribuyen por el norte de África, península ibérica, siempre tiene una secuencia repetida 3 veces y siempre es un clorotipo del 242. Por lo tanto, partimos de la base que siempre vamos a encontrar en nuestras muestras alguno de estos 3 clorotipos. Por otro lado está el genoma nuclear, el que ha comentado Pedro, que se hereda de manera biparental, por madre y padre. Bien, pues en estas regiones, en este genoma vamos a estudiar 18 regiones microsatélites, que son tremendamente polimórficas y variables. Vale. En el caso de las palmeras de Phoenix, hemos visto que en estas regiones hay algunos alelos, hay algunos fragmentos que se repiten en mayor proporción para unas especies que para otras. Si vemos en la imagen, por poner un ejemplo, el marcador L16, que es el cuarto empezando por la izquierda, las palmeras canarias en más de un 90% de los casos siempre tienen el alelo 111, es decir, un fragmento de 111 pares de base. Sin embargo, en esa misma región del ADN, la palmera datilera tiene muchas más variedad y por lo tanto pues estamos enfrentándonos a un genoma mucho más heterogéneo que el de la palmera. ¿Qué tiene esta particularidad? Pues que de estos 18 microsatélites, 10 de ellos siempre van a tener la misma variabilidad para el caso de la palmera y por tanto lo podemos utilizar como trazador de la identidad molecular de Phoenix canariensis y por tanto un indicador de su pureza genética. Bien, en el caso de la datilera, como les comento, es un genoma más variado, más diverso genéticamente y más heterogéneo, hay más alelos. Y lo que vemos cuando nos enfrentamos a muestras híbridas es que vamos a encontrar una fusión de estas dos genomas, de estos dos genotipos. Vamos a encontrar para los mismos marcadores, para esas mismas regiones del ADN, alelos tan frecuentes en la palmera canaria como en la palmera datilera, que son los que en la imagen están indicados en color rojo, ¿vale? Vamos a ver un genotipo fusionado entre las dos especies.
Bien, si representamos esta información que les estoy dando en un análisis de componentes principales, porque una gráfica siempre representa la información de una manera más visual, podemos ver que las muestras, según su nivel o grado de similitud genética, se van a organizar en función de la especie a la que pertenece, ¿vale? El eje horizontal está indicándonos que las muestras se parecen a la especie a la que pertenecen. Por un lado está la palmera canaria y por otro la palmera datilera. Y en el eje vertical, que explica solo un 6%, pero viene a representar la variedad que existe por tener uno de los tres clorotipos, el 254, el 266 o el 242. ¿Vale? Esto nos viene a decir que efectivamente a nivel genético la palmera datilera y canaria están muy bien diferenciadas y que los híbridos, pues si los representamos, vienen a ocupar posiciones medias en lo que son una especie canaria o la especie datilera. Los resultados que obtuvimos pues los podemos categorizar en cuatro grupos o categorías. El grupo 1 son todos los ejemplares que molecularmente revelaron un genotipo nuclear canario, este genotipo que les he comentado, donde los marcadores vienen a mostrar alelos que son específicos de la palmera canaria y que además pues tienen el clorotipo 266 que ya he comentado, que es específico de Phoenis canariensis. Por otro lado, en el grupo 2 incluimos a todos los ejemplares que fueron identificados como híbridos a nivel genético, ¿vale? Y que por tanto pues, podían tener cualquiera de los tres clorotipos que estamos analizando y un genotipo nuclear híbrido y fusionado entre los las dos especies que estamos trabajando, que son palmera canaria y datilera. Es de comentar que el clorotipo más representado fue el 242, pero no nos extraña, ya que la mayor parte de las palmeras datileras que están en Canarias fueron introducidas desde la península ibérica y allí es el clorotipo más extendido. Luego tenemos un grupo 3, que es el de todos los ejemplares datileros, que así como ocurre en el grupo 1, que son puros canarios, aquí encontramos a todos esos ejemplares que son puros datileros, ejemplares de Phoenis dactilífera, y que por tanto solo muestran el clorotipo 242-254 y el genotipo nuclear típico de una especie de palmera datilera. Y luego un cuarto grupo, más enigmático, donde existe un genotipo nuclear canario, ¿vale? Típico canario, pero que luego tiene el clorotipo de la datilera, el 242, y que solo ocurrían 2 ejemplares, principalmente en la población de Aruca, y que era más enigmático que los otros 3. Por desglosar un poco más esta información, pues en el grupo 1 los ejemplares canarios eran aquellos que morfológicamente efectivamente tenían rasgos de palmera canaria, pero también en 14% de los casos ocurrió que algunos ejemplares fueron descritos como híbridos y luego molecularmente resultaron ser canarios, ¿vale? Aquí es ese porcentaje de casos en los que no se acierta la identificación morfológica y que hay que tener cuidado porque el componente ambiental pues, puede tener un papel importante a la hora de definir el estado morfológico y la apariencia de la palmera. Pues, por ejemplo, un año de sequía, que la palmera no produzca tanta hoja verde y que la copa pues, dé una apariencia mucho más abierta que podamos interpretar como un rasgo híbrido y en realidad no serlo. Luego en el grupo 2 están todos esos ejemplares híbridos que en la mayor parte de ellos se acertó que tenían rasgos morfológicos híbridos y efectivamente lo fueron, y solamente 3 ejemplares que se catalogaron como morfológicos a nivel visual, pero luego fueron híbridos, aunque esta situación es mucho menos frecuente que la anterior que acabo de comentar. Fue mucho más frecuente que los ejemplares canarios, que los ejemplares híbridos resultaran ser canarios, ¿vale? El grupo 3, que serían todas aquellas palmeras que mostramos que tenían un aspecto datilero, que efectivamente lo fueron, ¿vale? El clorotipo 254, que es el de la derecha, que tiene una hoja más erecta, con menos foliolos, una forma de flecha, ¿vale? Que es básicamente el morfotipo sobre el que se ha descrito a la palmera datilera, y la palmera, el clorotipo 242, que es el de la izquierda, ¿vale? Que es el más representado en la área occidental y península ibérica. Y luego este cuarto grupo, donde están estos 2 ejemplares que en apariencia podríamos decir que son canarios, pero luego tienen el clorotipo 242. Inicialmente pues pensábamos que se trataba de que la palmera canaria también pudiera tener ese clorotipo a lo largo de toda su distribución, pero que previamente no hubiera sido identificado. Hoy en día ya sabemos que se trata de una señal de hibridación bastante ancestral
y que luego cruces con ejemplares puros canarios, descendientes puros canarios, pues haya diluido esa señal de hibridación que observábamos en el genotipo nuclear, pero a nivel de la herencia materna, en el cloroplasto sigue manteniendo ese clorotipo datilero. Pues bien, trasladando estos resultados a las localidades que les comentó Pedro que habíamos estudiado, pues vemos que hay 3 palmerales que son candidatos perfectos para ser declarados e incluidos como fuentes semilleras de la especie a nivel de Gran Canaria, que son Hoya Bravo en Santa Brígida, la Huerta de los Caideros, al lado de la presa de Soria, y la Vega de Arteara, que aunque en estos dos últimos las gráficas indican que hay algunos ejemplares datileros híbridos, se tratan de 3 ejemplares puntuales que están dentro de fincas privadas y que están a una lejanía de 2 kilómetros del palmeral silvestre. Por lo tanto, su gestión sería mucho más sencilla que la casuística que tenemos en las poblaciones de los Palmitos Hacienda Naruca y de Valle de Casales de San Roque, donde vemos unos niveles de introgresión genética, de hibridación, mucho mayores, mucho más profundos, donde los híbridos son descendientes de cruces híbridos de segunda y tercera generación, y donde sería muy difícil una gestión para recuperar los niveles de pureza genética que se necesitan para conservar la identidad de la palmera canaria, ¿vale? Y por lo tanto, pues no se garantiza que las colectas de semillas que se lleven a cabo en estas poblaciones garanticen la pureza en los materiales de base de reproducción de Phoenix canadiensis. Por un lado, algunas conclusiones que les puedo resaltar de todo lo comentado es que disponemos de un marcador molecular que vamos a utilizar como huella genética de los ejemplares de género Phoenix. Esta combinación de 19 marcadores polimórficos que hemos estudiado del genoma, pues nos permiten utilizarlo como una herramienta para identificar lo que son ejemplares de palmera canaria, de palmera datilera y los que serían híbridos, ¿vale? Incluso 10 de estos marcadores los consideramos que tienen una variación específica de la palmera canaria y por tanto pues puede ser utilizado como trazador de la pureza genética de la palmera canaria. De las localidades que estudiamos, pues podemos sumar 3 palmerales silvestres más al conjunto de fuentes semilleras de la isla, ya que hasta ahora solo acusa verde y acusa seca estaban incluidas como fuentes semilleras de la especie, y por lo tanto podríamos tener más representada todo el área de distribución de la palmera canaria dentro de la isla de Gran Canaria. También comentar que a día de hoy nos encontramos estudiando nuevas áreas de Gran Canaria. También estamos incluyendo palmerales silvestres de Tenerife y de La Gomera, y que por tanto con esto estamos incrementando el esfuerzo de poder conseguir áreas para conservar de la palmera canaria y cumplir así con la normativa de asegurar la pureza genética de este endemismo. También que estamos desarrollando un banco de germoplasma en colaboración con el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, y con ello pues se contribuye a la conservación in situ de Phoenix canariensis. Y también pues el incremento de esta cantidad de muestras y de nuevas localidades de palmerales silvestres endémicos, pues nos está permitiendo enfrentarnos a nuevas preguntas, como si existen incompatibilidades sexuales en esos cruces. Es decir, ¿hay algunas combinaciones de cruces híbridos que son más frecuentes que otras? Si recuerdan el esquema que presentó Pedro, vemos que la mayor parte de híbridos que encontramos tienen el clorotipo 242 y que por tanto provienen de un cruce en el que la madre era datilera y el padre era canario, ¿vale? Es muchísimo menos frecuente encontrar la combinación alternativa, que es que la madre sea canaria y el padre datilero. Y por lo tanto esto nos conduce a pensar de que puedan haber ciertas incompatibilidades entre especies que estén sometidas a selección sexual y que por ello sean menos representadas en campo. También resaltar que en este proyecto han colaborado Agustín Suárez y Marcos Márquez García y que ha sido financiado por el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Caja Canaria.